la monarquía, ya no de los criollos, ya no de los mestizos, ya pierden totalmente su contexto original, nativo y local y regional, y se convierten todos juntos en la nación en sí, los documentos. Entonces, la documentación sostén de la nación. Aquí es lo que acabo de decir, se convirtió en una dependencia del Estado el archivo. Los documentos en su acervo se identificaron con la nación y con el concepto de lo público. La nación tendría continuidad y contexto administrativo, se pondría el orden al desorden bélico y sería el testimonio cultural de la nueva nación. Pero pues no había dinero, entonces se empezó a descuidar, se empezó a saquear, se empezó a deteriorar por las guerras y por el desdén. Pero de todos modos, algunos por ahí continuaron con el proyecto. En 46 se convierte en el archivo general y público, también sirve para dirigir el Estado. Ahora el Poder Judicial tendría, dicen, un acervo de legislación y, cito, la propiedad nacional y la particular de las corporaciones y de los ciudadanos estaría asegurada en la consignación de los documentos respectivos. Entonces, constitucionalmente se defiende a la propiedad, pero el archivo ahí tiene los documentos para poder legislar o poder defenderse jurídicamente en un litigio. Emblema de la nación. El valor de los documentos, como decía al principio, es tal y su uso práctico es tal que cuando los gringos invaden a México en el 47, varios historiadores se dieron a la tarea de ir al archivo general para sustraer los legajos y las cajas de documentos y entregárselas a particulares para resguardarlos del saqueo de los invasores. Se sacaron 33 cajones de documentos. Entonces, en momentos de inestabilidad, el archivo mantuvo una personalidad nacional y fue visto como custodio de la memoria nacional frente a la pérdida de territorio, una humillante invasión y un gobierno débil. La institucionalidad de los documentos era el símbolo de la unidad. A la vez que esto estaba pasando, se empieza por una nueva generación de historiadores a crear una historia nacional a partir de la década de los 50 del siglo XIX, basado en qué? En los papeles antiguos, nativos, las crónicas y las historias mestizas y criollas para crear una historia nacional, una continuidad que va desde el códice hasta la nación. Cuando el gobierno de Benito Juárez igual salió de la capital perseguido por los franceses, en 1863 se llevó los documentos más importantes y sacaron 55 paquetes en 11 carretas que iban peregrinando por toda la ciudad hasta que llegaron al área de la laguna en Coahuila y escondieron los legajos por unos años, entre 64 y 65, en una gruta que se llamó del Tabaco, custodiado por unas personas locales que juraron defenderlo con su vida. Y entonces así los documentos y el gobierno emprendieron una peregrinación por el país que consagró el concepto de la soberanía nacional, porque el gobierno no era Juárez, el gobierno era el archivo. Y muchos de los franceses pensaban que en esas carrozas estaba el tesoro de Moctezuma, cuando en realidad Juárez tenía el tesoro de la nación, ¿no? Entonces salva ahí los papeles tienen una historia. También, si queremos regresar al siglo XVII, Carlos de Sigüenza y Góngora, que ya los mencioné, cuando hubo un motín en el siglo XVII por hambre, hay un motín que incendian al Palacio Nacional, el Virreinal, ahora nacional, y hay un motín en todo lo que es sobre el Zócalo, un motín terrible, matanzas y todo. Carlos de Sigüenza y Góngora, un hombre de este tamaño, con lentecillos, salió con dinero en la mano, y entonces veía a un amotinado y le decía: te doy $1 si entras al Cabildo de la Ciudad de México y me sacas los legajos y me los llevas a mi casa que quedaba en República de Brasil. Y así salvó el archivo del Cabildo de la Ciudad de México. Y si ustedes van a ver las actas de Cabildo en el Archivo Histórico de la Ciudad de México, van a ver en su puño y letra: este legajo fue salvado por don Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, esta idea de que los documentos son, ¿no?, el gobierno y son la memoria a la vez,
es un constante que pocos países tienen. Es algo que México, de lo cual México puede presumir. Y podemos presumir de pocas cosas. Los documentos, de nuevo, jugaron un papel protagónico al representar la continuidad administrativa del gobierno, su resistencia frente a una invasión y el poder supremo legítimo. A una salta de mata, los documentos permitieron seguir con las funciones de gobierno. El archivo, fuente de historia y de gobierno. Entonces, con el triunfo de los liberales y contra los franceses y conservadores, se reordena el archivo ya en la República restaurada. Ya se restaura la República, está la Constitución del 57 instalado, y la institucionalidad del Estado se acompañó por un desarrollo de la historia nacional más fuerte todavía, porque ahora va a tener el apoyo oficial. Para principios del siglo XIX, otra nueva camada de historiadores como Manuel Orozco Iberra y Joaquín García y Casbalceta sacaron colecciones documentales comentadas para hacer una historia de México a partir de los documentos antiguos que ahora estaban en el archivo. Otro uso. Durante la Revolución, el gobierno de la Convención utilizó el archivo para tramitar los asuntos relativos a las tierras. Ustedes saben que el gobierno de la Convención era Zapata, ¿no? Entonces, el archivo comenzó así comenzó un servicio que proporcionó a la sociedad civil, donde acudían las personas, como aún lo hacen, por documentación para fundamentar sus reclamos de propiedad agraria. Y eso lo vinculo a lo que dije antes con los títulos primordiales, que la gente va hoy al archivo para buscar esos títulos primordiales o para sacar documentación para defenderse o para llevar una causa judicial, ¿no? Pero esa costumbre de que la gente iba al archivo para conseguir la documentación, la comenzaron los de la Convención y Zapata, por razones evidentes. Desde 1918 el archivo depende de la Secretaría de Gobernación hasta la fecha, precisamente porque es la custodia de los documentos públicos relativos al gobierno y sus dependencias. Ahora, eso es bueno y es malo, porque a veces Gobernación no deja que uno entre a una, se llaman galerías, ¿no? Porque ustedes saben que Lecumberri es la expresión y tiene un diseño panóptico. Es una gran cúpula, y si uno se pone en medio de la cúpula, puede ver todos los brazos, que eran las galeras a donde estaban los calabozos, puede ver todo. Era una idea de Jeremy Bentham, ¿no? De que uno podía revisar todo estando en medio. Hasta hace poco se liberaron, por ejemplo, los documentos del 68, que estaban bajo resguardo de Gobernación, y a veces dicen, no, pues ahorita no pueden entrar porque están fumigando, o cosas así, ¿no? O papeles de Hacienda, ¿no? De fiscales, ya más contemporáneos. Pero bueno, porque pues sí los resguarda y los trata y los clasifica, aunque creo que también han corrido agentes del archivo. Entonces los restauradores y los custodios y todo esto, ya muchos de ellos pues no están ahí disponibles para cuidar de los documentos. Entonces el ahora Archivo General de la Nación es el más importante de América por su antigüedad, por su tamaño, su contenido. Los documentos que tiene, como ya vimos, datan desde antes del siglo XVI. En 1980, el Archivo General de la Nación fue nombrado órgano normativo y de consulta en materia de archivos históricos y administrativos. Y se buscó integrar todos los archivos o hacer un sistema de archivos nacionales para que estuvieran disponibles, no ahí, pero que fuera como el órgano que pudiera vincular, hacer de enlace con los archivos municipales, regionales, estatales, con los eclesiásticos, con los privados. ¿Se ha podido hacer? No. ¿Por qué? Porque no ha habido una política pública, y ahora ya llegamos a lo que ustedes pueden opinar. No ha habido políticas públicas suficientes, adecuadas o atinadas como para poderlo hacer. Entonces se siguen perdiendo archivos, se siguen vendiendo al extranjero y se siguen extrayendo del Archivo General de la Nación.
Por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo se puede extraer un papel del Archivo General de la Nación? Porque uno tiene que entrar y pasa por las esas de metal y les ven sus esas y uno puede entrar nada más con unas hojas de un lápiz y hay cámaras. Y hay muchas formas. Les voy a contar una. Les voy a contar una. Un hilo de esos blancos, ¿no? Que vienen en bola, un hilito de esos. Cortan un pedacito de hilo y se lo metan a la boca y hacen como si fuera chicle. Entonces ya llegan a su legajo, llegan al documento que quieren, se sacan la bolita con cuidado, para que ya está bien remojada, lo ponen en el documento hasta la mera orilla y le van haciendo así y con gran facilidad se desprende. Entonces con la hoja la hacen así y ya se lo llevan. Y así se han robado muchos documentos. Y han recuperado unos porque la Interpol o la Sociedad Internacional de Archivos lo han encontrado en Sotheby's o en Christie's o en estos de las subastas y han alertado al gobierno y lo han podido comprar de nuevo, ¿no? Porque pues ya no lo pueden regresar. Pero bueno, entonces no se ha podido hacer esta gran red de archivos, aunque los dueños de los archivos privados sí se han asociado y sí han podido hacer una especie de red de archivos familiares y privados, como el Centro de Estudios de México, CARSO, ¿no? Que está en Chimalistac, que es como el enlace de todos los archivos públicos. Por ejemplo, si les interesa, ahí está todo el archivo de Limantur, por ejemplo. Está todo el archivo de Dolores del Río. Está todo el archivo del padre Pro, incluyendo sus diarios. ¿Quién los ha visto? ¿No? Entonces, por eso lo que quiero comunicar es que el documento tiene valor y tiene una historia. Y bueno, por primera vez se muda al antiguo Palacio de Lecumberri estos archivos, estos acervos, y por primera vez desde la época de Revillagigedo, los acervos públicos se albergaron bajo un solo techo, porque estaban todos dispersados. El Palacio Nacional era lo central, pero había otros archivos que estaban en otros lugares. Entonces se juntaron todos y bueno, eso fue un acierto. Ok, ahí yo ya voy a parar, pero tuve esta idea. Entonces son dos fotos que ahí salen un poco borrosas, pero aquí salen un poco mejores. Aquí este es parte de un cuadro enorme, enorme, que está en el Museo Nacional de Historia, o sea, el Castillo de Chapultepec. Es anónimo y es la Plaza Mayor, o sea, lo que es ahora el Zócalo, en el siglo XVIII. Ahora, esto de aquí se llamaba el Parián y eran tiendas, eran almacenes, eran los puertos de Liverpool y Palacio de Hierro de la época. Y ahí se vendían puras cosas de lujo. Y eran comerciantes, normalmente criollos, que tenían sus almacenes en sus grandes casas. Por ejemplo, una casa puede ser Sanborns Azulejos. Era la casa del conde del Valle de Orizaba. Y como, si se fijan, es vertical. La parte de abajo era un patio a donde tenían su almacén. Y ahí tenían, por eso se llama almacén, porque almacenaban ahí los artículos que iban a vender a lo largo de los años, porque ellos a su vez compraban en las ferias comerciales, como la feria de Jalapa o la feria de Acapulco, a donde se juntaban todas las cosas que venían de Europa en Jalapa y todas las cosas que venían de Asia en Acapulco, ¿no? Y las cosas que venían de Asia eran de gran valor, eran piedras preciosas, eran jades, eran lacas, eran sedas, eran marfiles, ¿no? A cambio de plata mexicana. Entonces iban a Manila, y en Manila había una gran feria, y de ahí venían desde el Medio Oriente, de Japón, de China, a intercambiar, y se venía la nao, el galeón de Manila, venía a Acapulco, había una gran feria, venían los almaceneros, compraban, almacenaban en sus tiendas, y luego los vendían en el Parián. Nada más como un dato interesante. Cuando empiezan este comercio de la nao de Manila, que conecta Acapulco con Manila,
y Veracruz se conecta con Cádiz, y los productos mexicanos y los productos asiáticos y mexicanos, moneda mexicana más que nada. Es la primera vez que se globaliza el mundo. Y México era el vínculo entre Asia y Europa. Por primera vez, la Nueva España globaliza. Entonces, cuando le dicen que, ay, bueno, pues los indios eran unos agachados, pues ya vieron que no, y que sus documentos son la base de la nación, y que desde el siglo XVI, la Nueva España va a ser el vínculo de la nueva globalización, nada más y nada menos, ¿no? Por eso es importante leer todo esto y conocer los documentos y conocer otros tipos de documentos como el arte, las esculturas, los edificios, ¿no? Los videos, o sea, todo es un documento que tiene un valor para revalorizar lo que es la historia de México frente a lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, como verán, no se puede ver muy bien, pero este es una procesión del virrey, esta es la catedral aquí, está llena de gentes, aquí no se ve, pero hay un señor que está cuchillando a una persona, por aquí hay un carterista, aquí están los que están comprando en las tiendas, estos otros pues están ahí de mirones y de caminando y viendo y todo, y este es el Zócalo en el siglo XXI. Entonces, díganme cuál es la diferencia y cuál es la similitud. ¿Qué nos dice esto de la Ciudad de México? Ahora, ustedes son los que están trabajando en la administración pública y se supone que este curso es para diseñar políticas públicas. Entonces, yo no les estoy dando un documento escrito, les estoy dando un documento visual. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto usando la historia como una herramienta para ayudarnos a entender esta imagen a su derecha, ¿no? Y qué podemos discernir de todo esto y qué se puede uno imaginar que se pueda hacer como una política pública relativa a esta ciudad masiva, ¿no? Que no ha cambiado desde el siglo XVI. O sea, en las dos hay poder económico y político, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más nos dice? Hay poder económico y político. ¿Por qué? ¿Qué nos indica que hay eso? Por ejemplo, está Palacio, el simbolismo, supongo una gran manifestación, la bandera al centro, a la derecha la catedral y también los centros comerciales que están ahí alrededor, que hay mucho oro, por ejemplo, también, ¿no? ¿Dónde hay oro? En la parte de... En los portales, ¿no? Que ahí normalmente ahorita, están en Madero. todas las joyerías. Bueno, ya cada vez más bajo el oro, pero ya es de 10, antes era de 18, ¿no? Y acá pues más o menos tiene la misma connotación, ¿no? Ah, ¿y cuál era el uso de la Plaza Mayor y del Zócalo? Político y social, ¿no? Ajá. Comercial. También. Comercial. ¿Y qué nos demuestra esta estructura? ¿Cuál? La de acá. Bueno, las dos. ¿Qué nos muestran la estructura, digamos, urbana? ¿Qué nos dice este espacio urbano? Bueno, no sé si en términos de planeación, quizá de este lado estaba un poco más definido. Es que no alcanzo a ver bien, pero esas pequeñas placitas me da la impresión que estaban bien planeadas, bien definidas. Ajá. Y acá, pues más bien ya el contexto nos dice que es abierto al público. Uh-huh. Aunque aquí también era abierto al público. Sí. ¿Qué nos dice de la población? ¿Qué nos dice del poder? ¿Qué nos dice de la ubicación de este espacio urbano? Gracias. Sí, vas bien. De reunión de los poderes acá que es la presión del virrey, acá en la bueno, no sé. Sí. Algo que están tratando. Es como el seguimiento que le da la gente, ¿no? A estos poderes, independientemente de
público y todo eso. Entonces, hay lugares de concentración también para la gente. Hay concentración en mi casa. Ahí. Pues probablemente que también. En Digo, no sé si ambos, están viendo ¿no? acá en la procesión de ver. Sí, bueno, aquí no sé, sí, aquí, en la computadora se ve bien, pero aquí ya haciéndola más grande no sé. Aquí Sí, está o la sea que- procesión del virrey y aquí está la catedral, que es esta. Esta foto está tomada desde el ayuntamiento de la Ciudad de México, desde un balcón o no, porque esta es la catedral y aquí está el Palacio Nacional. Y eso quiere decir que aquí están las excavaciones de que el Templo Mayor. Templo Mayor. Entonces esta área, desde la época prehispánica, era usada como un espacio para un espacio simbólico, ceremonial, ¿no? El centro de la pirámide, ¿no? El principal del Templo Mayor, que todo esto era Templo Mayor, nada más que obviamente fue destruido y lo que sabemos que son las excavaciones del Templo Mayor, pues era una parte aledaña al Templo Mayor, no era el Templo Mayor en sí. Ahora que ya va a regresar en como la familia pues, nacional, ¿no? Como otro, Nomás que termine el ciclo escolar. porque es se acciona como un simbólico. Ha utilizado muchos de justo estos documentos para héroes nacionales, todo, para construir toda la imagen. A diferencia de otros, creo, pero no sé si. Si vieron bueno, esa mañanera, ¿no? A donde el presidente dijo que México fue fundado hace 10,000 años. O sea que, no sé, quién será, no, Moctezuma no, pero bueno, vamos a decir que Moctezuma caminaba con los dinosaurios, ¿no? O sea, es como los creacionistas en Estados Unidos, ¿no? Que creen que la creación se hizo en un solo día y que todo estaba ahí. Entonces tienen un museo creacionista en Missouri o no sé, uno de esos lugares, a donde tienen figuras de cera de Adán y Eva acariciando a los dinosaurios, ¿no? Entonces es la ¿sí vieron el meme de los Picapiedra? Sí. Está los Picapiedra en una como plataforma y dice Aeropuerto Internacional Benito Juárez, ¿no? Bueno, pero el punto que quiero ilustrar con esto es que hay una continuidad con este documento que es arquitectónico y urbano. Sí. Perdón, también ha cambiado mucho su uso a lo largo de los tiempos, ¿no? O sea, también por ahí estaba la estatua de Carlos V en la plaza del Zócalo, bueno, el Parián que también fue saqueado, Sí, ese es el Parián. también hasta ahí salían las estaciones de tranvía. Ajá. Santana quiso poner un Zócalo, o sea, ajá. Y ahorita se ha llegado prácticamente ya a no dejar el Zócalo lo más limpio posible y dejarlo abierto, ¿no? Y está ahí pista de hielo. Sí, todo lo que se le ocurre al jefe de gobierno en turno, ¿no? Pero la idea es que siempre ha sido público, Sí. ¿no? Desde entonces hasta ahorita ha sido, pues eso ya es es obvio que es una manifestación, pero efectivamente eso siempre fue como el espacio de poder, pero a la vez el espacio de poder público. Y que además López Obrador ha usado en los últimos 12 años como algo casi propio, ¿no? Y que, por cierto, no lo ha usado últimamente. Bueno, pero eso es allá. En su toma de protesta fue el último sí, acto masivo, ¿no? pero como presidente no. Sí, no. Y en la toma de protesta, por ejemplo, es un buen ejemplo, cómo usaron esta pseudo ceremonia del mando, ¿no? Que es totalmente inventado. Pero que es el pasado indígena de nuevo, que le pasa el bastón de mando al nuevo Huaytlatuani, ¿no? Que ya no es Moctezuma Xocoyotzin, pero es otra persona. Bueno, y aquí sí quiero terminar con esto, el paisaje como documento, ¿no? La contaminación en la Ciudad de México, de la cual todos recordamos, de hace un mes más o menos.
Entonces, ustedes que trabajan en la administración pública, viendo estas dos imágenes, aquí está el Zócalo, que acabamos de ver, lleno de hollín, y aquí está Reforma, y a donde estaba el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que en algún momento tuvo un sueño de crear una nobleza indígena humanista, pero que ahora está bajo el manto no de la Virgen de Guadalupe, sino de el smog y de el hollín de los incendios. Entonces, como me pidieron que les preguntara acerca de políticas públicas, ¿qué política pública sacarían así de bote pronto al ver estas imágenes tan desastrosas de un aire que nos está secando la piel, sacándonos manchas, destruyendo nuestros pulmones, contaminando nuestra comida, etcétera, etcétera? ¿Qué harían ustedes para mejorar esto, para que le puedan sugerir a la jefa de gobierno qué hacer? Y no nada más poner ciclovías. Por cierto, casi me atropellé una bicicleta en la banqueta el otro día. Iba caminando en la banqueta con mi perrita, que es una pastora alemán de edad, y venía una bicicleta en sentido contrario mío, ¿no? Con la luz encendida láser, no láser, el LED. Y no se detuvo. Era como este juego de ver quién se mueve primero. Entonces le detuve los manubrios y se baja de la bicicleta. Y se acerca y me dice así, ¿qué debo hacer? Y le digo, yo nada. Pero ella sí, ¿no? Y entonces agarró su bicicleta y se fue. Entonces, es lo que digo de políticas públicas. Muchas veces la política pública la ven como algo macro, ¿no? Y estoy hablando de alguien, como alguien que no sabe nada. Pero se empieza con algo chico, que no se pasen los semáforos, que se detengan antes de dar vuelta a la derecha y no atropellen al pobre que quiere cruzar cuando tiene la luz, que no se suban a las banquetas, las bicicletas, que no se estacionen, no, simplemente cosas muy, muy básicas. Entonces, ¿qué se haría para tratar de mejorar eso? ¿Qué harían con el nuevo Hoy No Circula? O sea, ¿cómo lo verían? Yo recuerdo que fue en el 87, ¿no? Que salió cuando los pájaros se cayeron por aquí. Ajá, sí. Fue cuando sale por primera vez todo esto del índice, ¿no? Y la verdad, en aquel entonces pensé, Cuauhtémoc, no, Alberto Castillo hablaba de poner unos ventiladores gigantes, no sé Sí. qué, ¿no? También romper las montañas. Para que con esos ventiladores Esa fue la Puebla. saliera el smog, ¿no? No, pero era una discusión seria. De políticas públicas. Pero yo pensé en su momento, ¿por qué no con las automotrices, dentro de 5 o 6 años vas a producir carros eléctricos y puro carro eléctrico va a circular en la Ciudad de México? Disminuyes el número de accidentes, no es lo mismo uno que va a 120 que el eléctrico, cuando mucho va a 80 o máximo 90, pero ya a gran velocidad. Y también las lesiones en la gente, seguros y todas esas cosas. Pero pues me quedé, dice, es todo un problema aventarte una política de la reconversión industrial de las automotrices, principalmente las estadounidenses, de hacer solo en Ciudad de México carros eléctricos. Esa sería una gran... Y la otra, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que es increíble que ahorita nos ponen Hoy No Circula y todo eso, pero motocicletas y quienes somos conductores no hay sentido, no hay semáforos, las bicicletas tampoco, suben y bajan de las banquetas como quieren y a la hora que quieren. O sea, todo ese tipo de detalles, pues sí, y luego tú como automovilista, porque es primero peatón, luego bicicleta, tercero creo que son los automóviles y luego camiones, pues sale uno perdiendo entre todas. Entonces, si no hay regulación de este tipo de alguna manera ya son automotores, pues también el gran problema es fuertísimo en ese sentido, ¿no? Y luego nada más te estás abocando a autos particulares.
Pero ¿qué pasa con los públicos? Y yo no he ido para nada a las industrias de la zona conurbada, por ejemplo. O Bueno, las ni que están... siquiera, no vayas muy lejos. Cemex Ujú, está en Avenida San Antonio y ujú. están construyendo ahí edificios de viviendas. Y dices tú, esas o la cervecera, ¿no? Que está ahí sobre el circuito. Entonces dices, yo no he ido para nada que les pongan límites o X cosas a las industrias que están dentro de la propia ciudad. Entonces todo ese tipo de cosas no... Entonces de nada sirve y lo vivimos aquí, que fue, creo que fue ahora Semana Santa, creo que estuvimos aquí y estuvimos en contingencia, pero si hay menos autos particulares, ¿por qué estamos en contingencia? Bueno, pues están las industrias o están los públicos, ¿no? Y todo también los carros de basura no los tiene reglamentados, se estacionan en doble fila, están pepenando, de 2 carriles te dejan a mitad de uno porque luego ni uno, y es un problema estar pasando junto a ellos, ¿no? Y ya ellos están pepenando, ni siquiera están jalando ya la basura, ¿no? O sea, todo el negocio que implica la pepenar basura, o sea, todo ese tipo de cosas y privilegios que tienen los automóviles del público son los que también ocasionan más, ¿no? Y que las combis les permiten hacer base donde quieren y como quieren y a la hora que quieren. Entonces, Bloquean, ¿cómo se controlaría todo eso? Porque lo bloquean. de los carros eléctricos es buena idea, pero ahí entras en contradicción o en pelea con los consorcios de la gasolina y Sí, entonces, ¿cómo se puede atacar este problema con todo esta madeja de intereses, ¿no? pues es que, por ejemplo, México es riquísimo en fuentes alternativas de energía. Bueno, pero ya Sí. ves que si usamos las aspas esas le vamos a robar el aire a los pueblos. Entonces tenemos agua, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos viento, tenemos sol y todo. Y sol, entonces digo, nos estaríamos riendo de una crisis de energéticos si ya hubiéramos desarrollado todas esas fuentes alternativas de energía. No sé, pero creo que es de los pocos países que tiene fuentes de energía alternativas más que cualquier otro país, no sé. Pero no hemos desarrollado eso. Está deshaciendo todos los centros comerciales, por ejemplo, ¿no? Pero ahora menos, porque el gobierno ha dicho que las subastas de energía, por ejemplo, energía eléctrica, que principalmente los precios sean renovables o van. Uh-huh. Entonces, y dijeron aparentemente que van a seguir comprando carbón, que se También. pueden expandir las carboeléctricas. Y van a seguir, la refinería, al final la refinería no te va a dar puras gasolinas. La refinería te va a dar también residuos, te va a dar, digamos, refinados pesados. Entonces, ¿eso qué vas a hacer? Históricamente todo ese combustorio que no tenía valor de mercado lo quemabas en las termoeléctricas. Por eso sigues teniendo esos problemas. ¿Qué vas a hacer ahora con esta refinería? ¿Vas a tener más pesado, más combustorio que no puede salir? ¿Vas a tener más coque de petróleo? ¿O vas a quemar? Eso es lo que van a hacer. Ahora, por otra parte, lo de los vehículos eléctricos, yo estoy totalmente de acuerdo, pero primero, o sea, yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, los vehículos eléctricos tienen que ser atractivos o tienen que ser, digamos, costo eficaces para los, sí, claro. para los usuarios, para que te convenzan o te persuadan o veas el beneficio de cambiar un carro por gasolina a un carro eléctrico, primera. Segunda, debes tener infraestructura. Hablaba con alguien el otro día y me decía que los carros eléctricos actualmente, digamos, tienen una autonomía como de 200, 300 kilómetros. Por ejemplo, si quieres ir, vamos, no sé, a Acapulco, yo nada más te reto a que me digas de aquí a Acapulco dónde vas a encontrar una electrolinera para que cargues tu carro. Sí. El carro se tarda 2 horas, Sí. 2 horas en cargar, o 3. Entonces, cuando tú viajas, sobre todo en carretera, lo que quieres es llegar rápido a tu destino. Entonces, sinceramente, yo no conozco a nadie que quiera pasar 3 horas en una gasolinera o algo parecido en un viaje a Acapulco. Entonces, hay algunos problemas. Y el otro problema es que finalmente van a imponer una carga adicional en el sistema eléctrico. ¿Y cómo vas a resarcir esa generación adicional por los vehículos eléctricos con termoeléctricas? Entonces, al final, el beneficio no es neto. Sí, pero yo por eso especificaba solo en la Ciudad de México. No, sí, claro. Solo en la Ciudad de México. Si quieres salir a otro lado, bueno, pues tienes otro tipo de automóvil, ¿no? O sea, en la Ciudad de México, para evitar y toda la hidrografía que tenemos, carros eléctricos solo en la Ciudad de México.
¿Y qué podemos concluir? Y con esto concluyo, ¿qué podemos concluir después de esta clase tan diferente y que a lo mejor los aburrí con ella? Pero quise dar la idea de que los documentos son historia, ¿no? Y lo que usamos como base para nuestras actividades, para las actividades públicas, no es un pedazo de papel o algo que se pueda leer en una computadora o ver en un USB, sino que es algo vivo, con valor, que cambia, que puede ser utilizado de diferentes maneras y que tiene diferentes formas de diferentes perspectivas y de diferentes objetividades y subjetividades. Sí. Tenemos un comentario de una compañera en línea. Ajá. Tania Aguilar Murrieta nos dice: la simbología como una fuente de información cualitativa, la fotografía como una fuente de información para encontrar problemáticas que generen el diseño de políticas públicas y las imágenes como posible fuente cualitativa de evaluación de resultados. Sería genial alguna vez poder capturar en una imagen un resultado positivo. Por ejemplo, en este caso, de la creación de mejores políticas públicas medioambientales. Tanto un diagnóstico como un informe de evaluación con imágenes, sin duda tendría un impacto contundente o al menos muy particular. Ante la actual problemática ambiental, sin duda hay que desmantelar intereses creados e impulsar verdaderas políticas ambientales de mejora continua y no únicamente paliativas. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Y uno de los puntos es ver que la fotografía, o entender que la fotografía es un documento, y por eso me fui hasta los códices, porque lo pictórico es a veces mucho más impactante que lo escrito, ¿no? Te puede decir mucho más a más personas. Y bueno, por eso es tan interesante ahorita el fenómeno de los memes, ¿no? Que son imágenes que salen con una idea, pero cuando llegan a, no sé, a su retweet o a su multiplicación 1,000,000, ya tienen otra, ¿no? Y otras, y estamos a otro nivel, pero yo estoy de acuerdo, y un poco por eso puse este ejercicio, porque para mí la imagen es mucho más fuerte para tratar de entender un problema público y sobre todo hacer una narración fotográfica. Por ejemplo, y una de las cosas que he hecho, yo vivo en la Colonia del Valle, ¿no? Para contestarle a esta compañera, yo vivo en la Colonia del Valle y he recorrido muchas veces con mi cámara para sacar fotos de la calle y todo eso. ¿Qué les gusta? En 15 años ha cambiado la fisonomía de la del Valle, de tener este look de casitas bajas, ¿no? Simpáticas, calles calladas. Bueno, ya no hay casas. O sea, hay puros edificios, además chapísimas, feos, caros, con una fisonomía muy, muy fea o que se reproduce, y uno lo puede encontrar en la Portales, en la Nápoles, en la del Valle. Están quitando el carácter histórico de la ciudad, ¿no? Entonces, con lo que dice la compañera estoy totalmente de acuerdo. Sería genial ver el antes y el después y tratar de hacer políticas públicas a través de lo visual, porque eso convence mucho más que la palabra, ¿no? Y un poco eso fue la idea de esta clase que dice. Creo que un problema a veces sobre lo visual, pero es una mala práctica estar con estas obras tan grandes, ¿no? O sea, justo al momento de que, por lo menos en gobiernos de provincia, en todos lados, los elefantes blancos, donde no hay nada, quieren hacer una política de lo que falta, y no siempre lo que falta, siempre lo que no se ve es lo que hace falta. Por ejemplo, en ciudades donde hace falta como servicios, me tocó trabajar mucho tiempo, años, en temas de infraestructura, que era más necesario, por ejemplo, el alcantarillado y, no sé, cosas básicas. Sí, lo ponían plazas públicas y plazas y edificios y escuelas, que tienen maestros. Y yo alguna pregunté, me dijeron, bueno, pues ¿qué necesitan esto? Sí, pero lo que se ve es eso. Entonces, claro, cambia la imagen de la ciudad, pero los problemas incluso más necesarios siguen. Ah, sí. No se puede hacer como un problema
Sí, por ejemplo, en mi parque acaban el otro día de plantar quién sabe cuántos árboles. Ah, qué padre, dice uno. Ya está atiborrado de árboles, pero más árboles. Ok, está bien. Pero luego no hay agua para regarlos. Entonces se muere. Ahorita pues es época de lluvias, pero antes pues, hay muchos árboles que se mueren y entonces viene el aironazo y ahí te pega la rama en la cabeza, ¿no? Y al día siguiente están los 2 jardineros, porque antes había 8, ahora hay 2 y no se dan abasto. Entonces lo que tú dices, muy bonito el parque, pero están los baches en la calle, ¿no? O pusieron una pista de un tartán para correr alrededor del parque, pero se pone todos los viernes un mercado sobre ruedas, pues ya está todo lleno de hoyos. ¿Y quién estaba ahí primero? Pues el mercado sobre ruedas, ¿no? Le pusieron en esta pista de tartán, cortando el pasaje de la gente, ahora a la mitad, entonces uno se tiene que hacer así porque hay un borde, entonces las viejitas, yo no, soy viejita, pero yo no soy de las que se caen, no ven el borde y ahí van, ¿no? Y entonces a cada rato levantando a la viejita porque se tiene que hacer así, porque el corredor ve que hay alguien en el tartán y se muda así, entonces la viejita tiene a alguien aquí, se hace a un lado y al suelo, ¿no? Y está todo lleno de hoyos y no lo han mantenido. Entonces dices, ahí está el dinero, pero lo están usando exactamente para otras cosas, ¿no? O pusieron unas bancas con un techo de metal y de vidrio muy bonito y muy acá, y para si está ahí los novios, ¿no? Que no le caiga la lluvia encima, y pusieron las bancas en la orilla. Entonces, el que está sentado ahí, el techo no lo va a proteger. Entonces, ¿quién diseñó eso? ¿Por qué lo hicieron? Pues alguien tiene un negocio tubular, ¿no? Sí. Sí. Bueno, que va un poco ligado a los comentarios anteriores. Cómo generar política pública no solamente lo haría a través de la parte visual, sino también relacionado con lo que vimos hoy, a través de la revisión documental, en el sentido de ver cómo se atendía el problema antes, cómo se atiende en la actualidad y qué posibilidades tendríamos para adaptar lo que antes se promovía a nuestro contexto actual. Hace unos años, no recuerdo el texto que revisé, pero abordaba mucho lo que era la gestión de los recursos hídricos en la Ciudad de México y te planteaba cómo era antes de la conquista, en la conquista y en la actualidad y qué soluciones alternativas se podrían establecer al problema. Y esto lo ligo con el tema de la contaminación, ¿no? Cómo se abordaba el problema, cómo se planteaba antes la conquista, en la conquista, y cómo se está planteando en la actualidad para ver si realmente se está atendiendo el problema de fondo, ¿no? O si está atendiendo el contexto. Y un poco relacionado con este cambio de fisonomía, no solamente en la arquitectura de vivienda, sino también en la arquitectura de plazas comerciales, ¿no? Tú ves estructuras verticales cuando antes se fomentaba lo horizontal, ¿no? Y esto lo ligo porque ya lo horizontal parece no tener cabida en este contexto actual de consumismo, porque hay una plaza que me gusta mucho que es Plaza Loreto, a lo mejor muchos la ubican, voy muy seguido y por los temas que me han comentado es de que por la falta de, digamos, público, se está viendo la posibilidad de construir algún departamento, sobre todo en la parte donde está el Sport City o el... entonces, ahí te pones en la lógica de qué tipo de arquitectura también queremos para la ciudad y cómo queremos preservar eso. Entonces, bueno, ahí está ese dilema. Pero, siguiendo lo que tú dices, y de nuevo, pues no sé si lo logré, pero eso era la idea de esta presentación, es que si vas a cambiar fisonomía, lo tienes que hacer, como tú dices, con una idea, ¿no? Pero en México se ha destruido el pasado. Se ha destruido el pasado documental, se ha destruido el pasado arquitectónico, urbano, rural, todo se destruye, ¿no? Y ahorita se está destruyendo a pasos gigantescos, ¿no? O sea, hay el pueblo de una amiga que queda ahí rumbo a Tula, hay ya una refinería. Hicieron, toda una cosa de casas ahí, y se mudaron muchos de los de Tepito, porque ya Tepito lo han tomado los coreanos, entonces muchos de los de Tepito se mudaron ahí, y ahora en los pueblos de ahí hay criminalidad, hay robo, hay asesinatos, ¿no? Entonces piensa lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y todo lo histórico, lo bonito que era la Ciudad de México, ustedes lean las crónicas de cómo era la Ciudad de México, ya no nos vamos muy lejos, en los años 30, ¿no? Y era otra cosa, era muy bonito, había ríos, había vergeles. Entonces, ¿qué les pasó? Ahora son aguas negras, apestan, se inundan, y nadie tiene las políticas públicas para decir, pues, ¿cómo no se va a inundar el viaducto?
Siempre que llueve se inunda el viaducto. Siempre que llueve hay coches que se descomponen ahí, el agua les lleva acá, tienen que venir los bomberos en lancha para sacarlos, ¿no? Entonces, un poco el punto es que como que no hay un respeto por el pasado, ¿no? Una idea loca que siempre me ha estado taladrando ahí. Tú estás más adentrada en todo este conocimiento histórico de México. ¿Qué hubiera pasado si ese poder político y económico no se hubiera instalado como tal en la Ciudad de México y la Ciudad de México mantiene los lagos que tienes aledaños? Y me imagino un país autosuficiente en alimentos. O sea, es normal que nos inundemos, y me remonto a esa historia, todas las aguas pluviales bajan hacia acá, pero si eso en determinado momento lo hubiera yo utilizado para la producción de cereales, pues a lo mejor nuestro panorama sería diferente, pero choca con este poder político y toda la parte que has narrado desde el principio de la sesión, por qué se va conformando la ciudad y qué simbolismo va manteniendo, ¿no? En ese sentido, porque, no sé, entre mí luego digo, qué necesidad de habernos hecho grandes edificios aquí y en lugar de ponerse, no sé, en Toluca, salirse de la Ciudad de México, y esto lo dejo como una gran producción de alimentos, ¿no? O sea, desde ahí siendo como si no es intencional, un mal diseño de política pública. No sé. No, bueno, es una... También está todo el diseño de la política pública, pero también está toda esta noción pues liberal que viene desde el siglo XIX y no nada más es de México, es de todo Occidente, de modernizar, ¿no? La modernización. Y la modernización quiere decir destruir lo antiguo y crear algo nuevo, aunque no sepamos lo que estamos construyendo, pero lo vamos a construir. Entonces vamos a abrir calles, vamos a hacer segundos pisos, vamos a hacer centros comerciales, porque somos modernos, ¿no? O sea, como el chiste baboso que uno le dice al otro, oye, en México somos modernos o posmodernos. Posmodernos, ¿no? O sea, es la modernidad un poco, y que empieza con las reformas borbónicas. Si ustedes leen cosas de las reformas borbónicas, se van a sentir en el presente. O sea, empedrar. Hay muchos litigios. Por ejemplo, hay uno de un convento, porque no había pavimentos antes. No había banquetas, pues. Entonces, era privado. O sea, del convento salud, del convento para acá era privado, ¿no? Pero de pronto Revillagigedo dice, vamos a embellecer la ciudad y vamos a empedrar. Entonces se roban la entrada del convento, ¿no? Porque le ponen piedras. Y ahí empiezan a pasar caballos y carretas y gente. Y pues el convento empieza a decir, oye, pues ahora salimos y aquí a dos, ¿no? O sea, hay un gran litigio con el rey, que pierden, obviamente, porque la modernización era primero. Y entonces la creación de las calles quizás mejoraron la circulación en aquel entonces de la ciudad, pero empeoraron la vida de la gente. Entonces, ¿a dónde empieza la modernización y cuáles son sus límites, no? Entonces, esta es la modernización. Entonces, sí, tenemos una gran ciudad, la más grande del mundo. Tenemos rascacielos, tenemos eso, tenemos el otro. Sí, pero también tenemos esta contaminación que nos está matando, ¿no? Entonces, pues bueno. Pero bueno, mucho gusto y muchas gracias por oír mis ideas. No decirlo de otra manera. Muchas gracias. Gracias.